Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Estamos iniciando con Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo a la economía paraguaya. En el programa de hoy queremos hablar del tema Itaipú. Recientemente Brasil y Paraguay alcanzaron un acuerdo en torno a lo que es la tarifa de energía de la binacional y esto ya prácticamente allana el camino para lo que sería el tema anexo C, una cuestión que estaba causando bastante preocupación por parte de diferentes sectores. Si bien es cierto que todavía hay muchos segmentos que cuestionan el acuerdo logrado en torno a Itaipú, creo que podemos también decir de que prácticamente es una decisión tomada a nivel político y que, salvo algún tipo de cuestión extraordinaria, es muy poco probable que esto se pueda revertir. Entonces, lo que quisimos hacer es analizar el acuerdo tarifario y cómo esto impacta en la economía paraguaya. Y para justamente tener una visión acabada de esto, conversamos con el ingeniero Fabián Cáceres y también con el ingeniero Pedro Ferreira. Ellos, en el programa de la fecha, nos van a estar dando justamente el análisis acerca de qué es lo que representa este acuerdo tarifario entre Brasil y Paraguay por el tema Itaipú y cuáles son los desafíos de cara al futuro. Se va a tener una ventana de oportunidad en la cual la energía va a ser un poco más cara, entre comillas, y esto va a generar un sobrante que se conoce como gastos sociales. Pero ¿cómo Paraguay tiene que usar estos gastos sociales para que se tenga una utilización óptima de recursos financieros que luego ya no vamos a tener? ¿Y cuáles son los desafíos que se plantean después de esto? Va a haber una energía que básicamente se va a regir en torno a lo que es el costo de generación, es decir, no se va a agregar nada extra encima de eso y Paraguay va a tener acceso a una energía más barata en términos comparativos y tenemos que también aprovechar esto de una forma óptima. Saber utilizar los recursos que vamos a tener ahora y saber qué vamos a hacer cuando el precio de la energía baje. Justamente este es el análisis que planteamos en el programa de Mirada Clave de la fecha. Vamos a arrancar con las entrevistas luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo los diferentes elementos que competen a la economía paraguaya. Y en este caso queremos analizar a fondo el tema Itaipú. Recientemente los gobiernos de Paraguay y Brasil llegaron a un acuerdo con relación a la tarifa, pero en el partido largo, por decirlo de alguna manera, todavía tenemos mucho por recorrer. Para analizar el tema estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el especialista Fabián Cáceres. Fabián, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de nuestro programa aquí en el canal de la producción. Un placer, Eduardo, compartir contigo y con la audiencia. Estamos a tu entera disposición. Fabián, desde tu punto de vista, este acuerdo tarifario entre Paraguay y Brasil, ¿cómo nos deja posicionados de cara a lo que sería el partido más importante, el tema de la negociación del anexo C? Siempre se habló de que esta era una previa bastante interesante para ir midiendo también un poquitito el terreno. Proyectándonos hacia el tema del anexo C, ¿cómo nos deja parados este acuerdo tarifario, Fabián? Mira, Eduardo, yo creo que este acuerdo era muy importante para poder reatar esas relaciones que estaban bastante tirantes. Hace 5 años, en el 2019, tuvimos aquella última acta entre los dos gobiernos, un acta bilateral, donde había muchos perjuicios para nuestro país y al final eso fue eliminado, ¿verdad? Gracias a la protesta de la ciudadanía y las renuncias del presidente Lanes entonces y la mía también.
Desde aquel entonces a hoy prácticamente las relaciones no mejoraron, nunca hubo un acuerdo para las tarifas a partir del momento que la deuda de Itaipú iba disminuyendo hasta su desaparición en el 2023. El 2024 nuevamente arrancamos con tarifas provisorias. Y bueno, yo creo que es muy oportuno, es un acuerdo que tiene muchos ítems interesantes para nuestro país, también para el Brasil. Es un acuerdo donde ambos salen ganando, es un quid pro quo, o sea que algo a cambio de algo para cada uno. Y yo creo que a partir de este momento el éxito realmente de este acuerdo va a depender de que se hagan los deberes, bien los deberes, porque en ese acuerdo estipula una serie de marcos, de marcos con fechas donde el sistema eléctrico tiene que estar preparado, donde vamos a tener ya ahora en menos de 6 o 7 meses que acordar la revisión del anexo C. Esa para mí va a ser la madre de las batallas. Y luego hay una serie de inversiones que se tienen que hacer principalmente en el sector energético. Caso contrario, nos vamos a encontrar el 1 de enero de 2027 sin los deberes realizados y esto puede terminar en un fracaso, lo que hoy estamos celebrando como un gran paso. Fabián, esta negociación tarifaria tuvo varios idas y vueltas, fue un proceso largo y bueno, también en cierto modo marcaría una pauta de cómo podría ser ese tema de la renegociación del anexo C, ¿verdad? ¿Te parece de que las relaciones están lo suficientemente limadas para poder tener un acuerdo satisfactorio para nuestro país en ese tema tan importante que es el anexo C? Bueno, las relaciones bilaterales de dos países siempre tienen sus características particulares. Nosotros somos un país subdesarrollado, ¿verdad? Brasil es la 10ª potencia del mundo, tiene otros intereses, nosotros tenemos otros intereses, pero lo importante aquí es que se pudo acordar un tema tan difícil como era la tarifa, un tema que veníamos años sin poder lograr un acuerdo beneficioso para ambos. Y bueno, yo creo que sí es muy importante lo que se hizo. Es un triunfo de este gobierno, eso es indiscutible, eso no podemos negar. Ahora bien, el reloj de arena se dio la vuelta. Este es un acuerdo de 3 años, pero que se firmó ahora en mayo, o sea que ya nos sobran 2 años, 7 meses. Eh, ya tenemos que ponernos de acuerdo para la revisión del anexo C en este momento. Después de estos 3 años, ya no vamos a tener el acuerdo operativo que nos permitió hasta hoy día poder traer más la potencia excedente en vez de la garantizada, que es mucho más caro. Eso le representó a la ANDE un ahorro de casi 3.000 millones de dólares desde que se acordó. Son casi 180 millones de dólares al año que la ANDE se va a ahorrar con ese acuerdo. Entonces eso se va a terminar, quiere decir que la ANDE se tiene que preparar para que en el 2027 pueda contratar más de lo que está contratando y que pueda disponer de los medios para poder solventar esa contratación y también que las instalaciones estén acorde a poder recibir toda la energía que nos corresponde para que dentro de nuestro mercado podamos utilizarlo o venderlo de la mejor manera posible. Caso contrario, nos vamos a encontrar en una situación donde no vamos a poder traer esa energía, vamos a tener que pagar muy caro por la energía sin poder hacer un mejor negocio, un mejor aprovechamiento. Por otro lado, dentro del acuerdo se estipula que a partir del 2027 ya no van a haber gastos sociales, o sea que la tarifa se va a hacer conforme el anexo C vigente actualmente, sin solamente con los costos operativos, salvo que se modifique, o sea, ya el gobierno no va a tener que disponer de gastos sociales, probablemente ya no vamos a disponer de esos fondos que vienen también por la cesión de energía. Muchas cosas van a mudar, entonces tenemos 2 años
y poco más de 6 meses para poder adaptarnos, adecuarnos, hacer los deberes que tengamos que hacer, y eso amerita mucha responsabilidad de parte de los administradores, cronogramas claros, el dinero tiene que ser bien utilizado, y por supuesto en un tiempo y plazo que nos permita realmente llegar bien y a tiempo. Fabián, precisamente los términos de este acuerdo tienen un componente de presión para la Administración Nacional de Electricidad en términos de que se tienen que concretar millonarias e importantes inversiones para que nosotros podamos disponer plenamente de la energía y poder también venderla dentro del mercado brasileño. ¿Qué te parece que es lo principal en ese aspecto, Fabián? ¿Estamos todavía a tiempo de realizar esas inversiones con los procesos burocráticos también que se establecen dentro de la ANDE? ¿Te parece que hay posibilidad de poder concretar a tiempo las inversiones que necesitamos? Yo creo que hay posibilidad, pero tenemos que comenzar hoy. La ANDE tiene muy bien estructurados sus planes, el plan maestro del Senal. La ANDE es una empresa que mejor y mejor planificado está. O sea, yo confío que en este momento probablemente los técnicos de la ANDE estarán afinando la punta del lápiz para saber cuáles son las obras prioritarias. Luego, el gobierno le tiene que dar los recursos, caso contrario, no va a haber ninguna posibilidad de llevar adelante esas obras. Sin financiamiento, con la tarifa actual que tiene la ANDE, no va a poder financiar. Entonces, parte de esos beneficios, en primer lugar, van a tener que ir para cubrir esa diferencia tarifaria, porque la ANDE va a pagar, según el presidente de la ANDE, según estoy escuchando, este año unos 73 millones de dólares a más por el aumento, ¿verdad? Porque la tarifa aumenta 15.4% para la ANDE. Entonces, hay que calzarle ese aumento. Después, hay que destinar parte de ese fondo para que la ANDE pueda hacer estas obras. Los tiempos son muy acotados, muy cortos. Yo creo que inclusive, si es necesario, la ANDE tiene que plantear una excepción para estas obras ante el Congreso, que se le permita realizarlo, obviando algunos pasos, por supuesto, con todo el control que la Contraloría ejerce. Pero si vamos a irnos por la forma natural que exige la ley de contrataciones públicas, muy difícil que la ANDE pueda cumplir. Es muy burocrático la ley de contrataciones públicas, ¿eh? Mucha documentación que se envía, ellos tienen que autorizar cada paso. A lo mejor eso se puede acortar y dejar que al final vayan y verifiquen que eso se haya realizado en forma correcta. Y bueno, hay mucha planificación que hacer. Hay que hacer una hoja de ruta bien estructurada, y el gobierno tiene que entender que la posibilidad de éxito se basa en que se haga bien los deberes con la ANDE. La ANDE es el gran jugador. Si es que estos recursos se destinan a otros destinos y se le desatiende a la infraestructura de la ANDE, al final de este plazo vamos a encontrarnos de que no vamos a poder traer la energía, que los costos se nos van a disparar, y al final esto que hoy estamos celebrando se va a convertir en un fracaso y va a ser probablemente una de las mayores pesadillas, no solo para el gobierno, sino que también para la ciudadanía. Claro. Fabián, desde un punto de vista más didáctico, para ilustrarnos, cuando hablamos del tema del anexo C o las negociaciones con relación a este anexo puntual del Tratado de Itaipú, ¿qué cuestiones se incluyen y qué cuestiones no tienen que ver con el anexo C? Bueno, los principales temas del anexo C son la tarifa, cómo se va a definir la tarifa, y los royalties. Esos son los dos principales elementos, porque en el anexo C establece que Itaipú es una empresa sin fines de lucro, que se hace un listado de costos anuales en dólares. Eso se divide por la cantidad de energía y sale una tarifa en dólares por kilovatio mes. Bueno, entonces el anexo C, básicamente la discusión va a estar sobre los beneficios, ya sea los royalties
por generación hidráulica de energía que reciben en parte iguales los gobiernos de Paraguay y Brasil, la compensación por cesión de energía que recibe Paraguay por entregar su energía, la compensación por el capital inicial que colocaron ambas empresas condóminas, por un lado la ANDE, por el otro lado EMPAR, que reciben en partes iguales, los gastos administrativos que tienen ambas empresas que reciben también una compensación. Y bueno, básicamente esos beneficios van a estar sobre la mesa y a Paraguay le interesa que esos beneficios aumenten. ¿Por qué? Porque en este momento todavía Brasil lleva el 80% de la potencia que genera Itaipu y Paraguay apenas el 20%. Así como se acordó de un crecimiento del orden del 10% de la potencia garantizada que contrata ANDE interanualmente a partir de este año hasta el 2026, nosotros al final de este periodo todavía vamos a tener una relación asimétrica muy importante. Brasil va a llevar el 76%, Paraguay el 24%, probablemente a partir del 2026 vamos a tener que crecer más porque ya no vamos a tener gasto operativo, pero todavía va a haber una importante asimetría que va a permitir que si estos beneficios aumentan, yo creo que por lo menos unos 5 años más vamos a recibir mejores compensaciones por estas figuras. Entonces, esa es la importancia principalmente del anexo C. Hay otras cuestiones, como el acuerdo que se colocó, que está sujeto a la revisión del anexo C, de la posibilidad de la venta de la energía que nos corresponde en el mercado brasileño. Eso está dentro de este acuerdo también. Eso ya amerita una revisión del tratado. Entonces, el anexo C básicamente, el principal producto es el royalty, los royalties que recibimos y que va a definirse de acuerdo a la tarifa. En caso que no nos pongamos de acuerdo, el mayor beneficiado va a ser Brasil. Esa es la verdad, ¿verdad? O sea, esta situación, la situación de no hacer nada, de mantener las cuestiones así como están, le conviene a Brasil. ¿Quiénes son los que más interesados están en que se haga esa revisión y que esa revisión termine en un acuerdo firmado y homologado por ambos países? Es Paraguay, lo cual no es sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la revisión del anexo C este año. El acuerdo está así, yo creo muy difícil porque es muy amplio. Y luego se tiene que esto perfeccionar a través de notas reversales. Las notas reversales van a ir para ser consideradas por ambos parlamentos, el parlamento brasileño y el paraguayo, y posteriormente ratificado por ambos poderes ejecutivos. Eso tiene sus dificultades. Imagínense que hoy en día el Partido de los Trabajadores de Lula es minoritario, tiene muchas dificultades para administrar políticamente el país. Y bueno, entonces si se acuerda algún beneficio donde de cierta manera eso repercuta en algún perjuicio para el ciudadano brasileño, va a ser muy difícil políticamente aprobar. O sea, esto va para rato, no es tan sencillo. Claro. Esa es la verdad. Claro. Fabián, cuando hablamos de estos gastos sociales y este importante dinero que va a tener Paraguay en esta ventana de prácticamente 3 años, ¿qué te parece que podemos acotar en cuanto a la experiencia de los gastos sociales de Itaipu? Siempre se habló de que es un tema que genera cierta preocupación, apuntando a cierta discrecionalidad en el uso de los recursos, pero vamos a tener, como ya estuviste explicando, estos 3 años y después esa plata prácticamente va a dejar de estar a disposición. ¿Qué te parece que podríamos ajustar para poder garantizar de que estos recursos se utilicen efectivamente para lo que necesita nuestro país? Bueno, estos gastos sociales siempre fueron discrecionales, no hacen parte del presupuesto general de la nación, por ende no están a la verificación de la Contraloría General de la República. Siempre sirvieron como una caja chica para los gobiernos de turno, para resolver algunos problemas acuciantes, hacer un puente, resolver el problema de alguna escuela, situaciones de urgencia, ¿verdad? Entonces, de esa forma, como la situación de urgencia y el dinero discrecional,
rápidamente se podía resolver. Y siempre le levantaron suspicacias, como porque no hay control. Es más, no hay una divulgación oficial de todas las obras, cuánto costaron, o sea, nunca se manejó de forma transparente. En el año 2022 con el doctor Victorio Auxilia, ambos somos académicos de la Facultad Politécnica, nosotros solicitamos ese listado, disculpen, en el año 2021, cuando se acordó la primera reducción de la tarifa y que eso implicaba también algunos gastos sociales importantes. Y esa información se nos negó, ¿verdad? Porque se escudaron en algún artilugio legal y nos negaron. Yo creo que este gobierno ahora tiene la gran oportunidad de transparentar esos gastos y van a tener que buscar un mecanismo de que la ciudadanía esté informada y que todos los ciudadanos confiemos. Yo particularmente doy mi voto positivo en ese sentido, que el gobierno avance en ese sentido. Yo no sé, sinceramente, si eso se pasa al presupuesto general de la Nación, ya va a ser una garantía. Tenemos demasiados hechos de corrupción, mismo utilizando los fondos fiscalizados por la Contraloría. Vamos a recordar algo más reciente, estos fondos inmensos que recibimos para cuidarnos de la pandemia, del COVID. Muchos de ellos fueron mal utilizados y eso pasaba por el control del presupuesto general de la Nación. O sea que yo creo que tienen que buscar un mecanismo de tal manera que se pueda saber exactamente en qué se gastó, por qué se gastó, tener cronogramas, tener resultados oficiales de qué es, si se te llegaron a terminar o no, responsable. Hay una serie de cuestiones que vamos a tener que aprender a hacer. No tenemos la cultura de ser, la cultura o la fama de ser muy celosos del dinero público. Y bueno, yo creo que es un gran desafío. Todo esto que se firmó, esto que se acordó fue un gran logro y detrás de esto hay un desafío inmenso. Y hay muchas oportunidades. El gobierno tiene en sus manos una responsabilidad enorme de poder demostrarnos a todos los paraguayos que realmente esto va a ser beneficio para el pueblo paraguayo y no beneficio para unos pocos para que puedan resolver sus problemas y una vez más terminemos todos pagando las consecuencias de nuestra mala gestión. Fabián, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Evidentemente que este tema Itaipú es importante analizarlo y es fundamental para el futuro económico también de nuestro país. El debate va a continuar, así que esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Hasta luego. Estuvimos conversando con el ingeniero Fabián Cáceres. Nos toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos analizando el tema Itaipú con los expertos en la materia. Llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave aquí en el canal de la producción. Pedro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando. Ingeniero, estamos poniendo en debate lo que fue este acuerdo tarifario entre Brasil y Paraguay y las implicancias que tiene en términos de lo que es la energía de Itaipú y cómo nos proyecta también para lo que sería el tema del anexo C. Como un primer término, tal vez introductorio, ingeniero, en líneas generales, ¿cómo vio usted
este acuerdo tarifario alcanzado y le parece que los beneficios para Paraguay se traducen en la misma línea de lo que fue expresado por parte del gobierno, o hay algunas cuestiones que se tienen que aclarar para tener una mejor idea de cuánto le beneficia a Paraguay esto. Bueno, yo creo que los números del gobierno están comprendiendo no solamente lo de este acuerdo, sino todo lo anterior. El cálculo aproximado que yo hice de cuánto es lo que ahora se agregaría a los gastos sociales son 130 y algo millones de dólares al año. Todos los demás anuncios ya son cuestiones preexistentes, ya sea del gobierno de Mario Abdo o algunos inclusive de la época de Lugo y otros ya desde la misma firma del tratado. Si querés iniciar el análisis, podemos dividir en tres, vamos a decir así, ¿verdad? Lo que es el acuerdo operativo, segundo, lo que es la tarifa, y tercero, lo que es la posibilidad de venta en el mercado brasileño. Porque son los tres ítems principales del acuerdo. Ingeniero, y justamente viendo estas cuestiones, sobre todo esta parte de lo que sería la venta al mercado brasileño y este proceso que ya fue anunciado por la Administración Nacional de Electricidad, es una cuestión que hace mucho se pretende, los diferentes expertos en la materia siempre hacen mención a este tema, pero también que es un tema complejo, que no es una cuestión fácil de hacer. En líneas generales, ¿cuál es la conveniencia de esta venta de energía y cómo va a ser este proceso bajo su criterio, teniendo en cuenta también los procesos burocráticos que hay que quemar? Bueno, esta venta que se va a hacer ahora mismo es un primer paso, pero mientras nosotros no quebremos el monopolio de compra que tiene Brasil de la energía paraguaya, es probable que no consigamos un buen precio por nuestra energía. Lo que ahora se va a hacer es una prueba, 100 megas. Recordemos que Itaipú tiene 14.000, 7.000 son paraguayos. Yacyretá tiene más o menos 1.500 paraguayos, ¿verdad? Lo que acá se va a poner a disposición del mercado brasilero es prácticamente exclusivamente Acaral. Un poco para no entrar en el debate, porque acá hubo mucho tratamiento de histórico en el sentido de que ya se podía vender en el mercado brasilero la energía paraguaya. Y en realidad en el Brasil se dijo otra cosa, dijo que no se puede vender la energía paraguaya a Itaipú, y exclusivamente lo de Acaral, eso es lo que ellos publicaron. Y eso provocó que de alguna manera, por una cuestión de prudencia, la ANDE coloque solamente 100 megas a la venta. Y vamos a ver qué precio consigue. Esperemos que sea un buen precio, por encima de los $50 el megavatio hora, de manera tal de que esté por encima de lo que eventualmente hubiésemos recibido sumando el costo de Itaipú más la cesión que paga Brasil cada vez que retira plata de Itaipú, y por encima de lo que hoy en día son en el Paraguay las tarifas que están pagando las mineras de datos, las electrointensivas, porque tenemos varios tipos de uso de la energía mirando adelante. Tanto la exportación de energía, que es esto que está ahora en proceso, como el uso por mineras de datos o criptominería, no produce un valor agregado en el Paraguay, salvo la renta. Y entonces hay que comparar uno contra otro. Es una forma de romper ese monopolio que tiene Brasil. Si Brasil mantiene el monopolio de compra, entonces va a ser muy difícil que el Paraguay consiga un buen precio. Ellos fácilmente pueden ponerse de acuerdo en que no logremos un buen precio. De hecho, ya ocurrió. En los años 90, esto mismo que está haciendo ahora la ANDE, lo hacía pero con Copel. Y Copel le decía, no, cuando te sobre energía y cuando estés por derramar tu energía, entonces ahí nomás yo te voy a comprar, no te preocupes. Ya sabemos que al Paraguay le sobra energía, entonces tarde o temprano le va a ocurrir eso. Y la mayoría de las veces todos los días. Entonces ellos te dan el tratamiento de como que es una energía
barata porque tu otra alternativa es tirar el agua por el vertedero. Se llama energía de vertimiento. Entonces pagaron muy pocos dólares por megavatio hora en aquella época. Esperemos que eso esta vuelta no ocurra. ¿Ok? Ingeniero, y en términos de lo que es el establecimiento de esta tarifa acordada entre Brasil y Paraguay y lo que queda por determinar en el marco del anexo C, ¿qué cuestiones restan justamente ajustar para ir viendo lo que sería esto y cómo nos dejó parados de cara a este hito que va a marcar la negociación del anexo C del Tratado de Itaipú? Bueno, a efecto del anexo C, el hecho que nosotros hayamos dicho sí, desde el 2027 baja a 10 o 12 dólares, eso ya nos da un tope de qué es lo que se puede colocar en el anexo C. Porque caso contrario, lo que va a hacer Brasil es no aprobar el anexo C. Y nos quedamos con este mismo anexo C, pero con una tarifa ya reducida. En otro sentido, lo que se acordó, de acuerdo a todos los documentos, fue lo siguiente. Se acordó que Brasil va a seguir teniendo la tarifa 16,71. Paraguay sí sube la tarifa que paga Paraguay. Que Brasil no va a pagar 19,28. Y desde el año 2027 la tarifa baja notoriamente porque los costos sociales o gastos sociales ya no serán incluidos dentro de la tarifa. Lo cual nos da 3 años, últimos 3 años de tener gastos sociales dentro de la tarifa de Itaipú. Son 650 millones de dólares al año. El año pasado era alrededor, las fuentes difieren en cuanto del monto, pero según a qué fuente uno acuda, estaba entre 400 y 500 millones de dólares lo que era el año pasado. Entonces más o menos 150 más o 160 o 130, depende de cómo uno haga el cálculo, es lo que va a percibir el Paraguay, pero solo por 3 años. Con la salvedad de que si realmente los costos sociales se repartieran en dos, ese monto de 650 tendría que ser muy superior. Aparentemente lo que está acordado, por eso es que la primera cláusula dice 19,28, pero la segunda cláusula del acuerdo dice básicamente que no va a afectar la tarifa de Brasil. Entonces significa que Brasil no va a ser el que pague. Entonces ahí está la pregunta, y entonces ¿para qué subimos la tarifa si Brasil no va a pagar más? Y lo que se hace aparentemente, porque no han todavía mostrado las resoluciones del Consejo de Administración de Itaipú, pero ya en el balance actual aprobado por este Consejo en Itaipú está como hicieron la vez anterior. Y lo que hacen es, se hace de los gastos de Itaipú, le remiten a Brasil, a EMPAR específicamente, la diferencia de tarifa. O sea, es así como dijo el Brasil. El sube de 16,71 a 19,28 y esa diferencia son 380 millones de dólares en números redondos. Más o menos 300 debería pagar por año. 300 debería pagar Brasil y 80 millones la ANDE. Pero al 300 millones Itaipú mete otra vez dentro de sus costos sociales y le devuelve al Brasil. Por lo tanto, para ellos no sube la tarifa, ni siquiera por la parte de energía que le corresponde a la energía paraguaya. Porque estos números que te digo, de sobre 380, que es el incremento tarifario, 300 para Brasil, ya es sumando la mitad brasilera, que sería más o menos 380 dividido 2, más la parte paraguaya que compra Brasil. Eso es lo que se entiende que ahora va a ocurrir por estos 3 años. Yo ahí lo que veo positivo, a diferencia de la gente que busca solo renta en Itaipú, yo creo que es el fin de una era, donde de alguna manera los paraguayos hemos estado creyendo en nuestro cerebro
que podíamos gastar cualquier cosa con Itaipú, en total pagan los brasileros. No, acá está la muestra. No van a pagar los brasileros. Entonces, a partir de ahora, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar respecto a Itaipú. Lo que paga Itaipú, a la larga pagamos nosotros en nuestro medidor. De hecho, la propaganda actual de Itaipú, de cuánto estamos recibiendo de Itaipú, casi calza perfectamente con la cifra que de hecho hoy en día ya la ANDE le paga a Itaipú. O sea, acá lo que pasa es que nosotros le pagamos a la ANDE le paga a Itaipú, Itaipú nos devuelve en forma de royalties, en forma de otros beneficios. Bueno, entonces tenemos que empezar a ser ya más austeros en Itaipú. Tenemos que terminar comprando nuestro 50% paraguayo en el 2027. Por tanto, si eso se hace, realmente poco importa el nuevo anexo C, porque la mitad vamos a comprar nosotros y la mitad va a comprar Brasil. Y por tanto, ¿qué es lo que dijo el presidente de la República que se va a hacer? Entonces, por tanto, cualquier beneficio nuevo que coloque en el anexo C, lo vamos a pagar nosotros, porque estamos comprando la mitad de nuestra energía, o sea, la mitad de la energía de Itaipú, toda la parte nuestra. Acá lo que hay que hacer, guapo, es en ver dónde colocar esa energía, porque vamos a comprar nuestra mitad en apenas 2 años y medio, y entonces tenemos que ver cómo vamos a vender en esa cantidad. Y ahí hay varios condicionantes. Primero tenés que buscar clientes. Uno es lo que estaba haciendo ahora la ANDE, buscar en el Brasil, y si pagan bien en el Brasil, aleluya. Pero si te quieren pagar $30 o $20, no señor. Acá ya se le está vendiendo a cerca de $50 la criptomoneda, que entonces ¿por qué exportaríamos? Apostemos más a eso, a quien más pague. Diferente sería el caso de las industrias que generan empleo. Esas sí podemos tener un comportamiento diferente, porque generan desarrollo y generan empleo, y a través de eso generan bienestar para la población. Pero lo que es exportar a Brasil o lo que es criptominería, tenemos que medir y hacerles competir uno con el otro. Primera vez que tenemos la oportunidad de hacer esa competencia y que Brasil no se sienta tan solo ofertando por la energía paraguaya. Ingeniero, y viendo la parte de la infraestructura de la Administración Nacional de Electricidad, ¿qué tan lejos está la ANDE de tener justamente todas las herramientas necesarias para poder hacer frente a este gran desafío que sería la implementación de estos términos establecidos en el marco de lo que es la energía de Itaipú? Bueno, el máximo beneficio va a tener Paraguay si es que nosotros consumimos esta energía y dentro del Paraguay para empresas que generen desarrollo y que generen empleo. Esas empresas normalmente tienen ciertos requisitos. El más importante de ellos es seguridad jurídica, y ese es un trabajo que tiene ahora urgente que encarar este gobierno. Le tiene que dar seguridad jurídica al capital extranjero, o si no, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas que quieren venir al Paraguay no vienen, porque resulta que en cualquier momento le cambian las reglas de juego. Y nadie quiere venir a invertir en un país donde se cambian las reglas de juego de un momento para otro. Como por ejemplo, no se puede andar aprobando una ley importante como la de jubilaciones en 3 días y sin ningún debate. No se le puede expulsar a una senadora simplemente porque tengo 23 votos. O sea, se tienen que dar signos diferentes si realmente queremos atraer inversionistas serios. Primer punto. Si eso no se logra hacer en 3 años o 2 años y medio, porque es poco tiempo, entonces la alternativa B es los que solamente vienen a comprar energía disponible del Paraguay, pero no van a generar empleo, como es exportar al mercado brasilero o en la criptominería, hacerle competir uno contra otro. Y eso tenemos que hacer. La licitación esta que hizo la ANDE es apenas un primer paso. Después me gustaría ya ver algún tipo de licitación a futuro, porque si en el 2027 ya podemos vender la energía a Itaipú, entonces esa energía ya puede entrar a venderse tanto en el mercado brasilero como en el mercado paraguayo. Y ese es un desafío que ojalá ocurra en los siguientes meses.
considerando que si no lo hacemos, cuando llegue fin de año y haya que cerrar el nuevo anexo C, los brasileros van a decir, ¿para qué voy a poner yo nuevos beneficios para el Paraguay en el anexo C? Si el Paraguay no tiene nada que hacer con su energía, sino venderme al precio que yo quiero, aunque sea en mi mercado. Entonces vamos a estar muy debilitados si no se hace este tipo de venta, y tiene que ser en estos 6 meses que viene, aunque sea ya una parte considerable. La infraestructura de la ANDE, para lograr el primer efecto, que es hacer que los serios vengan, es un gran esfuerzo que tiene que hacer la ANDE, en el sentido de que tengamos buena calidad de servicio prácticamente en todo el país. Con relación a simplemente vender a criptominerías dentro del Paraguay, no es tanto lo que haya que hacerse. Ya hay un banco de transformadores de 1200 megas en Iguazú, del cual todavía va a haber una buena disponibilidad. Se está terminando una línea, o sea, se está construyendo una línea hasta Valenzuela, y ahí también está previsto un banco de transformadores. Y por otro lado, hay la posibilidad de exportación. Entonces hay que hacer rápido estas licitaciones o estas ventas, estas preventas de nuestra energía el 2027, de manera a saber si los que quieren competir con la tarifa del mercado brasilero, pero usarla en nuestro país, están dispuestos a hacerlo en Iguazú, o están dispuestos a hacerlo en Valenzuela, o a lo mejor en Villa Ayes, o en Ayolas, o no están dispuestos a venir en ninguno de esos lugares, y todavía estamos a tiempo de hacer algún tipo de compra de transformadores para esa fecha. Ese es el desafío que tenemos, y es un desafío que es acuciante, porque los días pasan. Este acuerdo fue firmado el 15 de abril y ya pasó un mes y medio y todavía no tenemos vendido un solo megavatio hora. Los pliegos se van a abrir, creo que finales de junio o en julio, y entonces ahí después se van a estudiar. Significa que más o menos en agosto, por ahí, a lo mejor vamos a tener más clara la idea. Y falta todavía el camino. Ese es apenas 100 de los 7000 más 100 más 1500 que tiene el Paraguay disponible. Ya deberíamos estar dando el siguiente paso, que es prevenderlo del 2027 en forma urgente. Ingeniero, evidentemente el tema de Itaipú es lo que más nos preocupa en este preciso momento, pero siempre también desde el punto de vista técnico se hace mención al gran desafío energético que tiene Paraguay de cara a los próximos años. Itaipú es una fuente de energía bastante potente para nuestro país. Durante muchísimo tiempo fue una fuente de energía segura para nuestro país, y bueno, esto se va a mantener todavía por un par de años, pero con el crecimiento de la demanda también se necesitan nuevas fuentes de energía en nuestro país. Bajo su visión específica, ¿cuáles son las fuentes que Paraguay puede ir viendo también en ese camino, en ese desafío? Y qué tan atrasados, entre comillas, estamos en ese objetivo de ir generando estas nuevas fuentes de energía para garantizar lo que sería la oferta eléctrica en Paraguay. Bueno, en ese sentido sí, este acuerdo dio previsibilidad a qué es lo que va a ocurrir con la tarifa de Itaipú en los siguientes años. O sea, todo el mundo ahora sabe que por lo menos la energía que compre Paraguay va a costar en estos 3 años 22 dólares sería nuestro ideal, ¿verdad? Porque hay que ponerle algo de margen. Pero 19,28 es lo que se retira de Itaipú. Entonces, 19,28 por 2 años y medio. Y a partir de ahí, el monto sería del orden de 10, 12 dólares. Entonces, ya sabemos cuánto nos va a costar. No hay ni una energía que el Paraguay pueda generar nueva que pueda tener ese costo. Entonces nosotros, cuando nos fijamos en por cuánto vender nuestra energía, no tenemos que pensar en ese costo, sino en cuánto nos va a costar a nosotros reemplazar, porque nosotros ya tenemos que empezar a crecer en otro tipo de generación, y los otros tipos de generación, como la solar,
resulta que están en 40 y pico, 45, 40 dólares el megavatio hora. Entonces por eso yo hablaba de 50. Nosotros no podemos, no deberíamos por lo menos, de bajar esos niveles, porque o si no, vamos a estar comprometiendo el futuro de los jóvenes. Vamos a tener una última década de energía abundante, renovable, disponible, y a partir de ahí vamos a tener un invierno energético. Y ese costo van a pagarlo principalmente los que hoy en día son jóvenes. Y eso es injusto. Creo que es una obligación de mi generación, que tuvo prácticamente durante toda su vida energía renovable abundante y a buen costo, darle a la siguiente generación de jóvenes suficiente energía renovable. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para el efecto? Si nosotros por este periodo de tiempo todavía compramos barato de Itaipú, a 10, 12, 20 dólares, no importa cuánto, a 20 dólares, y logramos vender a 50, que ese 30 de margen ya sea disciplinado, no se malgaste, porque ya hay que destinar una parte importante de ese 30 dólares por megavatio hora de diferencia, destinar a nueva generación. Hidroeléctricas no llegamos. No hay ni una hidroeléctrica que podamos hacer en menos de 10 años. Como ejemplo doy el caso Añacuá, que es una hidroeléctrica relativamente fácil de hacer, porque ya está casi todo hecho, no hay indemnizaciones, nada por el estilo. Se acordó en la época de Cartes. Pasó todo el gobierno de Mario Abdo, pasó ya casi un año del gobierno de Peña, y todavía no llegó al 50% de esa obra. Entonces las obras hidroeléctricas por su naturaleza no son rápidas. Itaipú, que Brasil estaba apurado, se firmó en el 73 y hasta el 83 todavía no pasaba nada, 10 años después. O sea, no se llega con hidroeléctrica, sí con energía solar. Pero entonces no tenemos que vender más barato de lo que a nosotros nos va a costar reemplazar esa energía. Si empezamos a hacer eso, también los que quieran ofertar por nuestra energía van a tener más confianza de que en 5 o 6 años no le vamos a dar una patada, sino que vamos, como nosotros estamos siendo disciplinados, de la misma energía nueva que estamos generando, vamos a poder seguir vendiéndole energía. Y eso creo que tiene que ser el camino del Paraguay. Nunca ser importadores de energía, salvo a lo mejor por unas pocas horas, pero nunca ser importador de energía. Siempre ser un exportador de energía, aunque sea en mínima cantidad, como una reserva, y tener siempre todo nuestra generación renovable si se puede. Ingeniero, le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Justamente queríamos conversar con usted para tener una visión bastante clara de cuál fue el acuerdo al que se llegó en tema Itaipú y también cuáles son los desafíos energéticos de cara al futuro. Le agradecemos este tiempo y esperamos contar con su participación nuevamente aquí en Mirada Clave. Cuando quieran, para mí es una obligación y un placer. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Estuvimos conversando con el ingeniero Pedro Ferreira. A nosotros nos toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave, pero enseguida continuamos. Y con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. En el programa de hoy pusimos énfasis en Itaipú y cuáles son los desafíos de la energía de la binacional para nuestro país, teniendo en cuenta de que Brasil y Paraguay alcanzaron un acuerdo tarifario que, según diferentes sectores, plantea algunas ventajas. Pusimos el tema bajo análisis de dos expertos en materia energética, el ingeniero Fabián Cáceres y también el ingeniero Pedro Ferreira. Ambos coincidieron en que el acuerdo logrado entre Brasil y Paraguay tiene cuestiones positivas
para nuestro país. Cabe recordar que finalmente se establece una tarifa por encima de lo que se estaba actualmente utilizando dentro de Itaipú, y se va a generar un fondo bajo el concepto de gastos sociales que estaría ayudando al desarrollo de nuestro país por un periodo de prácticamente 3 años, y posterior a esto se cierra una ventana de oportunidad para nuestro país con estos recursos. Hay que saber cómo utilizar este dinero y también hacia dónde apuntamos de cara al futuro, teniendo en cuenta la alta demanda que se está ya teniendo en nuestro país y las tendencias de crecimiento de cara a los próximos años. Paraguay tiene que garantizar, lo que sería la oferta energética para los próximos años. Hay industrias que buscan a Paraguay como un destino para asentarse. Sin embargo, además de cuestiones como la seguridad jurídica, que es sumamente importante, es una cuestión que, por ejemplo, el ingeniero Pedro Ferreira estaba mencionando. Además de eso, tenemos que garantizar de que vamos a poder dar la energía a los inversionistas para que puedan desarrollar sus actividades. Las industrias principalmente tienen una demanda de energía bastante importante, y esto es sumamente importante para nuestro país también en términos de generación de puestos de trabajo. Ambos expertos hicieron justamente mención de esta necesidad que tiene Paraguay e ir identificando los espacios también de generación de energías alternativas de cara al futuro. No todo va a ser Itaipú, no todo va a ser Yacyretá, no todo va a ser generación por la vía de las hidroeléctricas, advertía, por ejemplo, Pedro Ferreira, teniendo en cuenta de la experiencia que había sido la construcción y puesta en marcha de Itaipú y de Yacyretá también, ¿verdad? Decía el ingeniero Pedro Ferreira que Itaipú tardó muchísimo pese al apuro que se tenía en Brasil de poder cerrar el proyecto, y que Argentina o el proyecto con Argentina todavía está inconcluso, pese a que ambos países tienen una amplia necesidad energética. Entonces, la generación por vía de las hidroeléctricas es una cuestión que no sería tan práctica para justamente ir ofreciendo soluciones rápidas. Decía Pedro Ferreira que tal vez la energía solar sea una cuestión sumamente interesante de ir abordando. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de las diferencias tarifarias que existen entre un tipo de generación y otra, y cómo aprovechar esta energía barata que va a generar posteriormente Itaipú para ir desarrollando ese tipo de proyectos. Y el ingeniero Fabián Cáceres hizo mucha mención a lo que fue el proceso para llegar a este acuerdo y también cómo le beneficia a Paraguay en términos de previsibilidad. Se tiene ya un norte respecto a lo que sería el tema tarifario, que anteriormente se tenía que ir ajustando cada año, y cada año, sobre todo en los últimos, estábamos teniendo un atraso en términos de lo que sería el tema tarifario, que evidentemente también tiene su cuestión en su impacto, en cuestiones administrativas y financieras de la binacional. Este análisis completo fue el que estuvimos haciendo en el programa de Mirada Clave de la fecha. Nosotros les agradecemos muchísimo la compañía, que siempre nos elijan los fines de semana para estar analizando la economía paraguaya, y les invitamos evidentemente a que sigan conectados a la programación del canal de la producción. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias.